Muy buenas tardes, sean bienvenidas todas las personas que se conectan a estos diálogos que realizamos todos los miércoles para conversar temas de interés, temas que nos competen a todos y que forman parte de nuestra cotidianidad. Hoy hemos escogido para conversar, para dialogar, el tema elecciones, populismo y mesianismo de cara a las presentes elecciones que tenemos o las llamadas megaelecciones aquí en Venezuela y todo el proceso que esto engloba, tanto detractores como personas que están a favor de los procesos electorales. Algunos apuestan por la resolución del conflicto venezolano desde un punto de vista taxativo, desde un punto de vista que sea más desde una intervención internacional o desde la violencia, y otros apostamos más por la vía democrática, por la vía electoral que termina, y así lo ha evidenciado la historia humana, termina siendo un proceso mucho más sólido, mucho más constante y que garantiza sobre todo paz, entendimiento y tranquilidad. Lo otro, la confrontación, la eliminación violenta del adversario termina siempre atrayendo retaliaciones, más conflicto, más violencia y la generación de grupos armados que se creen también con el derecho de una retaliación, de una venganza. ¿Qué condiciones se necesitan para que haya un proceso electoral en el caso venezolano? ¿Qué condiciones para que nuestra democracia tienda a un progreso y no a la situación actual de crisis que tenemos? Los temas de legitimidad y gobernabilidad para que cualquier tipo de gobierno pueda establecer sus políticas y pueda desarrollar un gobierno en el periodo que le ha tocado, para el cual ha sido electo. Participación ciudadana. ¿Cómo es la participación ciudadana? El sistema democrático que tenemos actualmente se conoce como el demos, democracia, el poder del pueblo, pero siempre queda una pregunta interesante. ¿Está el pueblo preparado para manejar ese poder? ¿O el pueblo está siendo manipulado para el beneficio de un cogollo, de un grupo, para mantener ese grupo poder? Vamos a conversar este tema en este diálogo con lo que hemos denominado espacio, la parte fundamental y analítica en estos diálogos, y vamos a compartir también con todos ustedes las preguntas que tengan a bien hacernos llegar, para que podamos formar parte de esta conversación que tenemos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Como les comentaba, este tema, elecciones, populismo y mesianismo, parece que es moneda corriente en nuestro país, algo que ha formado parte de la cotidianidad y que se asume como un espacio prácticamente de normalidad dentro de lo que no es normal, y hablamos en un sistema electoral y en un sistema democrático. Ya hice la invitación al doctor Ángel Lombardi para poder estar en conexión con él y solamente estoy esperando ya poder tener esta conexión para que iniciemos. Mientras tanto, saludar a las personas que a esta hora se conectan. El profesor Reinaldo, bienvenido a este diálogo. El profesor formó parte del grupo de profesores de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Por aquí tenemos a Miriam Álvarez también. Saludos y gracias por estar conectada. Ya, rector, buenas tardes. Bienvenido, gusto saludarlo. Buenas tardes, Dainú, y buenas tardes a quienes nos acompañan. Bueno, hacía una breve introducción, rector, sobre el tema que nos compete hoy, elecciones, populismo y mesianismo. Hablaba de las condiciones que se deben dar para todo proceso, pero antes me gustaría conversar o preguntarle cómo está la familia y cómo ha sobrellevado estos días. Bueno, bien, bien. Gracias a Dios, estamos muy bien. La familia en sus tareas, los niños en su escuela virtual, acompañado por la mamá y el papá y cada uno de nosotros en nuestra rutina. Yo particularmente estoy disfrutando mucho en ese sentido la lectura, el cine, escribo, mantengo una relación permanente con mis hijos y nietos y un grupo de amigos, ¿no? Así que dentro de lo que cabe, podemos sentirnos bien, ¿no? Y gracias a Dios no se está pasando ninguna necesidad material en términos de sobrevivencia, ¿no? Y lógicamente me entretiene mucho y me permite interactuar estos programas de diversos tipos
que estamos teniendo contigo, con la gente del Cine Club Luis, Teatro Baral en Cine, etcétera, ¿no? Así que realmente dentro de la precariedad del país, las enormes dificultades que se están padeciendo y que la mayoría de la gente estamos padeciendo y que ha obligado a muchos a irse, bueno, dentro de esas circunstancias diríamos que formo parte del grupo de personas que no se siente amenazado en cuanto a hambre, pero sí me siento amenazado en todo lo demás, por cuando los servicios me afectan igual, ¿no? No, sin agua, sin luz, sin gasolina, sin tal. Ahora, por mi edad y acompañamiento, esas tareas desagradables me las suavizan mi familia, ¿no? Rector, me hace recordar lo que decía Cervantes, la necesidad es maestra en utilizar el ingenio, y creo que de eso estamos aplicando a cada minuto. Y todavía contigo, creo, ¿no? Todavía contigo podemos disfrutar de un buen café. Sí, aquí seguimos, rector. Saludamos a Ramonet, quien también está en sintonía, y el profesor Reinaldo dice: saludos, un espacio necesario. Gracias por esa apreciación al profesor Reinaldo. Bueno, rector, le comentaba una breve introducción que hice sobre este tema, elecciones, populismo y mesianismo. Las condiciones para que hayan procesos electorales y sobre todo que sean creíbles, factibles, duraderos, que sean parte de una solución y no parte para agravar un conflicto. Mira, cualquier análisis que se intente, lo primero es tratar de lograr cierta objetividad. O sea, no solamente emitir la opinión, que evidentemente es subjetiva, sino tratar de crear un marco conceptual lo más objetivo posible para poder compartir con gente que piensa diferente, ¿no? Con personas que piensen diferente. Entonces, lo primero que yo quiero precisar es que un sistema democrático no puede ser reducido a procesos electorales. O sea que el hecho que se hagan elecciones no califica a un sistema como democrático. Por ejemplo, puntualmente Cuba hace elecciones, pero con un partido único y siempre con una mayoría, entre comillas, del 90 y tanto %. El dictador de Corea del Norte hace elecciones y bueno, y saca el 90 y tanto %. En Siria, hace poco hubo elecciones y el dictador sacó el 90 y tanto %. Es decir, el hecho de que haya elecciones no califica para que hablemos de un sistema democrático. Entonces, lo primero es establecer objetivamente la posibilidad que por vía electoral se puedan expresar todas las ideas, pero al mismo tiempo que la vía electoral sea una garantía de cambio real de gobierno de manera libre. Bueno, ese es el punto importante de un proceso electoral, porque como se ha dicho otras veces, un gobierno democrático o electo democráticamente no es democrático solamente porque la Constitución lo dice o porque fue electo, sino que un gobierno democrático se califica básicamente porque en cada proceso electoral puede ser cambiado. En cambio, alguien que llega por vía electoral y quiere quedarse para siempre, deja de ser un gobierno legítimo y legal, y las elecciones simplemente son elecciones fraudulentas, que lamentablemente es un poco lo que ha pasado en Venezuela. Así que en este momento el primer problema que tenemos por delante es que si le queremos dar verosimilitud, confianza, transparencia al proceso electoral convocado este año, regionales y municipales, lo primero es ver cuáles son las garantías de transparencia, porque de no, realmente sería otro ejercicio que no resolvería nada, al contrario, agravaría la situación. Esto que usted nos acaba de plantear se relaciona con el tema de la legitimidad y la gobernabilidad, porque evidentemente no garantiza que el sistema democrático vaya a circunscribirse única y exclusivamente a procesos electorales. Pero entonces cuando hay esa tendencia, ese hálito de que no fue transparente el proceso,
allí la legitimidad y la gobernabilidad se ven trastocadas y en consecuencia también la paz social. Claro, porque se da un paso muy grave de la democracia al autoritarismo. Eventualmente, si no se ataja a tiempo el autoritarismo, se caen las dictaduras. Y si no se ataja a tiempo la dictadura, inclusive puede convertirse, como a mi juicio ha ocurrido en Venezuela, en un proyecto totalitario. En este momento, la Conferencia Episcopal Venezolana acaba de pronunciarse con motivo del aniversario de la batalla de Carabobo, advirtiendo sobre la tendencia totalitaria del gobierno nacional, del régimen, que por cierto, mucha gente lo venía anticipando, unos desde su temor. Desde hace 20 años mucha gente empezó a pensar en irse porque pensaba que esto iba a ser otra Cuba. Otros éramos más escépticos que eso sucediera. Pero con el paso del tiempo, especialmente a partir del 2006, 2007, ya el proyecto Castro comunista se ha venido implantando, como dicen, poco a poco, sin prisa y sin pausa, pero adelante, ¿no? Aplicando la fórmula leninista, 2 pasos adelante y 1 atrás, lo que se llama, o sea, avanzar estratégicamente y retroceder tácticamente cuando sea necesario, ¿no? Bueno, eso ha venido. Y en este momento, con la amenaza del Estado comunal, prácticamente desaparece el poder municipal, tal como lo conocemos, y desaparece el poder regional democrático, tal como está en la Constitución, y entonces viene a configurarse en la práctica un régimen de partido único, cuya legitimación presuntamente estaría en el pueblo, en este caso organizado vía Estado comunal, ¿no? Bueno, esto me recuerda a mí los famosos soviets de obreros y campesinos que se montó en Rusia y que empezó formalmente la organización del Estado comunista en la Unión Soviética. Así que esto no es cuento chino, ni es invento, ¿no? Sino que realmente es un riesgo real y además los venezolanos lo estamos viviendo y viendo. Muchos no lo dicen abiertamente por temor, porque no solamente por temor personal, sino porque tienen que proteger una familia, tienen que proteger unos bienes, etcétera, ¿no? Pero realmente esto lo está viendo el mundo lo está viendo también, nadie se llama engaño, ¿no? Ahora, los venezolanos, muchos hemos apostado que para evitar esto es preferible buscar vías civiles, civilizadas, de negociaciones serias que permitan conducir a una alternativa de procesos electorales y una transición democrática, con la confianza de que hubiera sectores en el régimen que pudieran entender la necesidad de esto, ¿no? Ahora, los radicales no lo van a entender, evidentemente. Entonces, bueno, el radicalismo de un lado, pues cultiva el radicalismo del otro lado y seguimos en esta trampa, ¿no? Entonces, en esta coyuntura electoral de este año, a mi juicio, existiría, no existe, existiría la posibilidad de abrir una pequeña puerta a esa transición democrática, porque en las diversas conversaciones que se han tenido, porque la realidad lo demuestra, que han conversado, se ha logrado que, bueno, un CNE, 3 y 2, o sea, 3 del oficialismo, del régimen, y 2, en teoría, de sectores que no están con el gobierno, ¿no? Y allí hay un político profesional como Enrique Márquez y hay un técnico político o un político técnico como Picón, que aparentemente están haciendo un gran esfuerzo los dos de adesentamiento del proceso electoral a nivel técnico y político, tratar de que se respete la ley, etcétera, y están haciendo una campaña para generar confianza. Eso es positivo a mi juicio, eso hay que apoyarlo. Ahora, al mismo tiempo, existen conversaciones porque la oposición tiene varias tesis, Unos han decidido que con el régimen no van a elecciones. Eso es respetable. Yo no lo comparto, pero es respetable. Después hay otra oposición que con el régimen se va a elecciones, no importa que las condiciones no sean las mejores. Eso tampoco yo lo comparto, pero también es respetable. Y hay lo que diríamos el núcleo fuerte de la oposición, representado por el nombre de la figura de Guaidó y el llamado G4,
con aparente apoyo internacional de países democráticos, que quiere una negociación con garantía para ir progresivamente desarrollando las diversas elecciones o en paralelo una mega elección que incluya la presidencial. Y eso es la famosa facilitación noruega, que aparentemente se están haciendo esfuerzos. Yo en este momento, en el corto plazo, le veo poca esperanza a esa negociación porque no hay tiempo, a menos que suceda algo de extraordinario, que el régimen ceda de verdad todo, ¿no? Pero yo creo que eso va a llevar tiempo, pero en esta coyuntura es válido, pero veo que va a faltar tiempo, ¿no? Y por último está, vamos a llamarla la pragmática, que está exigiendo mega elección o elecciones presidenciales, pero que si se logran garantías mínimas en este mismo año, pues participar en las locales y regionales. Y de hecho, todos los partidos se están preparando para procesos electorales, indistintamente que después vayan o no vayan, ¿no? Y por último está la tesis del revocatorio. En este momento, aparentemente se ha llegado a una especie, pienso yo, no es una especulación mía, se ha llegado a un acuerdo que, bueno, sin abandonar las regionales, mantener la tesis al revocatorio, posiblemente inmediatamente por las regionales si no se logran condiciones diferentes antes, ¿no? Bueno, como ven, el panorama político está en movimiento, eso es importante. Ahora, aquí es clave son dos cosas, vamos a llamarlo estados de ánimo. O sea, ni querer milagros, ni esperar milagros, que todo cambie un día para otro, y tampoco pensar que nada va a cambiar. O sea, que nos movemos en aguas movedizas, nos movemos en territorio bastante precario, pero bueno, esa es la realidad y yo pienso que hay que seguir haciendo el esfuerzo de la negociación seria, con garantía, de las elecciones como camino o método para cambiar de gobierno y de política, y bueno, confiar de que realmente tengamos la capacidad política. Digo capacidad política no en términos intelectuales o académicos, ¿no? Sino la capacidad política para entender la realidad y tratar de crear puntos de equilibrio. Porque al fin de cuentas la política no es más que eso, en estos términos, ¿no? O sea, negociaciones para crear puntos de equilibrio de intereses diversos, ¿no? Ahora, claro, en este caso los intereses diversos no son intereses así pequeños, son intereses de un régimen que quiere perpetuarse y que tiene un proyecto totalitario. Eso son palabras mayores. Pero bueno, igual, hay que seguir insistiendo. Lo importante, yo creo que el mundo ha descubierto, sabe desde hace tiempo, la naturaleza real del régimen de Maduro. O sea, ya aquí el que diga que no sabía o no creía, realmente nos está engañando, ¿no? O sea, lo sabe el mundo democrático. Los países que apoyan al gobierno de Maduro también lo saben, pero ellos mismos forman parte de proyectos autoritarios o son gobiernos autoritarios o de partido único, etcétera. Entonces, bueno, no extraña que Cuba, Corea del Norte, Irán, China, Rusia apoyen, sea aliados y apoyen este tipo de gobierno. Bueno, ellos están allí pues, con el mismo perfil y además derivan intereses económicos importantes. Bueno, lo mismo en Nicaragua, para otra dictadura, que en donde, bueno, candidato que salga a proponerse el tercer, cuarto mandato de Ortega, va preso o tiene que exiliarse. Bueno, y Cuba ni hablar, ¿no? En Cuba ellos están empobrecidos, están arrastrando la miseria, no hay futuro, la gente está de verdad ya encerrada en lo que llaman la isla prisión, pero bueno, no se ha tenido la capacidad política o no ha habido las circunstancias para cambiar esa situación. Entonces lo importante es que hay que poner los pies en la tierra, no dejar de pensar que siempre es posible cultivar salida. Bueno, y en el caso de la gente que no somos golpistas ni creemos en la acción violenta, bueno, confiar en que se consigan salidas electorales negociadas de equilibrio, lógicamente sin sacrificar los principios. Ahora, como eso a nivel personal. Ahora, como historiador, yo sé que este tipo de situaciones no se resuelven solamente por elecciones. Este tipo de situaciones pueden pasar cualquier cosa. O sea, porque la historia, en ese sentido, como dicen, nos da sorpresa permanentemente, ¿no? O sea, lo llamado imponderable. De pronto sucede algo que nadie puede prever y cambia totalmente las cosas, ¿no? Y la vía violenta, lamentablemente, en la historia nunca está descartada, porque, bueno, es cuando fracasa la política. O sea, la vía violenta es cuando fracasa la política. La vía violenta es cuando
Por cierto, en estos días circuló un tuit citando a Cicerón, que yo retuiteé, en donde decía, cuando fracasan las leyes, vienen las guerras. Entonces, o restituimos la legalidad constitucional y la respetamos todo y nos atenemos a la norma constitucional y al pacto político-social que allí está implícito, o bueno, estamos sujetos a la aventura y seguir en estos padecimientos. Yo recomiendo, ahora que usted lo menciona, rector, sigan la cuenta del doctor Ángel Lombardi en Twitter, Lombardi Ángel en Instagram, donde comparte parte importante de estos análisis que hacemos acá. Usted mencionó hace rato... Te agradezco, Dainú Lacuña, agrega el blog, porque ahí están todos mis artículos guardados y pueden consultarse cuando se quiera. Gracias. Gracias a usted, rector. Y hacía mención de que el mundo entero, el propio régimen, están conscientes de la verdadera cara del régimen y cómo actúa. Y cuando usted mencionó lo de los soviets, recuerdo que la frase era todo el poder a los soviets en la Rusia de 1916 aproximadamente, cuando estaban comenzando con la Revolución Rusa. 18, y de cuando parten todas estas teorías que se han aplicado en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua, Turquía, aquí en Venezuela. Es decir, no hay recetas nuevas y se habla del hombre nuevo que ha sido empobrecido como tal, pero este tipo de prácticas, cuando se habla de todo el poder a los soviets, y acá estamos hablando ya de la ley del Estado comunal, veo el trasfondo es una especie de discurso populista donde no hace falta, y ya lo han dicho claramente, estudiar, profesionalizarse, sino simplemente formar parte de una comuna para que tú tengas el poder. Porque incluso se da un mensaje de odio, de resentimiento hacia el profesional, hacia quien se prepare, hacia quien adquiere las herramientas profesionales para desarrollar una práctica. Entonces, parte de ese discurso populista va guiado también a una depauperización de la sociedad, para que sin mayores méritos lo que necesitas es ser apegado al partido de gobierno. Mira, eso que está diciendo es muy importante y no es un invento. Eso se practicó en China en la Revolución Cultural y eso se practicó de manera brutal en Camboya con los Khmer Rojos, los Khmer Rojos, comunistas camboyanos, el régimen de Pol Pot. Fíjate que el que tuviera un título universitario, la Revolución China, y claro, que no estuviera con el gobierno, ¿no? Era obligado a ir al campo para reeducarse como campesino. Y en Camboya, ahí no vaciaron las pocas ciudades que ellos tenían, las vaciaron, porque ellos tenían que acabar con la clase media urbana, con el trabajador industrial moderno, con el profesional de cualquier profesión. Entonces, comunizaron toda la sociedad, vaciaron las ciudades y crearon asentamientos campesinos, vamos a llamarlo de esa manera, en donde eran reeducados precisamente los más preparados. O sea que eso no es una fantasía, ni es una distopía. O sea, ha sucedido ya, ha sucedido. Y en la Cuba castrista, en algún momento, eran también utilizado el método de cárceles, campamento de trabajo para el disidente, donde no solamente el criterio era el profesional, sino cualquier disidente. Pero lo que estamos viendo que realmente ese proyecto ha existido y existe, pues. Y esa tentación para un gobierno que quiere eternizarse está allí. Ahora, para efecto de nuestra conversación, como lo habías anunciado, el mesianismo y el populismo, si me permite, yo quisiera precisar un poquito ese concepto, ¿no? El concepto pueblo tiene una connotación muy precisa a nivel teórico. O sea, el concepto pueblo se elabora, diríamos que a partir del siglo XVII y XVIII en la filosofía, básicamente en la filosofía europea, occidental y fundamentalmente en Alemania. Hay un autor que se llama Herder, con H, Herder, perdone el énfasis que pongo, con H,
que él elabora toda una teoría de lo que llama el alma del pueblo. Es decir, se parte de la idea de que nosotros formamos parte de un pueblo por el color, por la raza, por la religión. Era la época en donde se creía en la raza, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea del pueblo alemán, por ejemplo, como un pueblo elegido. Bueno, ese pueblo está llamado a conquistar el mundo. Bueno, entonces, sobre esa idea abstracta de pueblo, se construye el discurso demagógico del mesianismo populista, que fue, por ejemplo, el discurso de Hitler. Hitler simplemente convocó a su pueblo y dijo, somos un pueblo superior, somos una raza superior, un pueblo escogido, perdimos la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos que nos traicionaron desde adentro, entonces hay que acabar con ellos y sacarlo, extirparlo de la raza aria, y lógicamente hay que rearmarse, reivindicar el honor nacional y bueno, y dominar el mundo porque así está decidido por alguien, por el providencialismo. Bueno, ese discurso populista, mesiánico, demagógico, le dio el triunfo electoral a lo que después fue una brutal dictadura de partido ideológico y que llevó a Alemania a la destrucción y al mundo, a la masacre de la Segunda Guerra Mundial, en parte. No solamente él era el único responsable, pero fue factor fundamental. Igualmente Mussolini, cuando Mussolini ejerce su dictadura fascista, desde el año 23 en adelante, él convoca al pueblo italiano a volver a las glorias romanas, 2000 años atrás. De hecho, la palabra fascio, fascismo, viene de una palabra latín que significaba el atado de trigo, de las espigas de trigo atadas con un hacha, que era el símbolo senatorial en Roma, el fascio, de ahí viene el fascismo. Entonces, bueno, los italianos cayeron en el cuento de que iban a revivir las glorias de Roma y iban a hacer otra vez el gran imperio, ¿no? Tontería. Cuando cualquier pueblo del mundo se cree predestinado y mejor que los demás, bueno, hay un mesianismo populista en ese sentido. Ya en la modernidad, la palabra pueblo, especialmente en sociedades y sistemas democráticos, adquiere el significado de que es la nación diversa, puede ser diversa, ya no la raza pura, diversa, pero un pueblo elegido igualmente. En ese sentido, en los Estados Unidos siempre han tenido la tentación del mundo blanco, el WASP, blanco, anglosajón y protestante, tenía siempre la tentación, y posiblemente algunos de ellos todavía la tienen. Trump de alguna manera representaba ese mundo, de que era un pueblo, una tierra privilegiada, la tierra prometida, y ellos estaban designados por el mundo para llevar la antorcha de la libertad, o como quisiera decirlo, ¿no? Es decir, eso es muy peligroso. Ahora, en otros países, el populismo, en el caso ya de América Latina y Venezuela, se nutre simplemente de un pueblo pobre. Un pueblo pobre, es decir, un pueblo lleno de carencias materiales. Cualquier candidato, inclusive sin ser un candidato a dictador, sin ser sino un demócrata que quiere ganar una elección, lamentablemente cae en el populismo, ya no mesiánico, porque lo mesiánico es cuando tú te aprovechas de la necesidad del pueblo para encauzarlo en tu causa, pero tú como salvador, y otra cosa es el populismo para ganar una elección, que en este caso es la práctica muy perversa, pero entendible, que un pueblo lleno de necesidades, un país lleno de necesidades, al final el que llega con la bolsa de comida o al que le ofrece la posibilidad de un ranchito mejor y tal, bueno, queda atrapado en la necesidad. No lo justifico, estoy tratando de crear una explicación, vamos a llamarla sociológica y económica del problema. Entonces, bueno, lamentablemente, entonces hay un populismo mesiánico, hay un populismo sustentado en las necesidades de la gente, y hay un populismo demagógico que crea expectativas simplemente para ganar elecciones o para encadenar a un pueblo, ¿no? Bueno, en Venezuela nosotros hemos tenido ese populismo. O sea, los partidos políticos venezolanos en una u otra medida practicaron el populismo, pero claro, era un populismo sobre necesidades. El problema es que este populismo actual que está en el régimen se sustenta sobre un populismo de necesidades acrecentadas. O sea, a ellos les interesa que estemos por el piso, porque entonces cualquier dádiva nos amarra. Pero por otro lado,
O sea, se pretende que hay un mensaje salvador, el hombre nuevo, nuevo Carabobo, una nueva independencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se han mezclado un montón de cosas, inclusive cosas esotéricas. Entonces, esa mezcla realmente es muy perversa, muy nociva, ¿no? Porque termina realmente enajenando, enloqueciendo a toda una población. Y yo creo que un poco eso es lo que nos está pasando a todos, ¿no? O sea, realmente aquí nadie cree en nadie, estamos plagados de necesidades, muchísima gente, cada día dice que se están yendo 2.000 personas, el flujo de gente sigue, de los 6 millones afuera, la pandemia está mal abandono, si tú no tienes la fortuna de sobrevivir, nadie te protege, porque no hay seguridad social, bueno, todos los dramas que nosotros conocemos. Bueno, sobre eso, y por eso mañana va a haber un gran espectáculo en torno a la batalla de Carabobo, un discurso oficial. Bueno, yo no creo que la gente se lo crea, pero en teoría la intención es esa, ¿no? O sea, manipular, engañar, crear espejismo, etcétera, y que nos olvidemos un poquito de la dura realidad. Recuerda aquella frase, creo que se la atribuye al mismo Chávez o a Jagua, decía, no tenemos nada, pero tenemos patria. Imagínate. La patria es tener agua, la patria es tener luz, la patria es tener un sueldo digno, educar a tus hijos y que tengan futuro. O sea, tenemos patria y punto. No, entonces, bueno, hay que ir desmontar ese discurso, denunciarlo y tratar de que volvamos todavía a poner los pies sobre la tierra y recuperar la política como convivencia, participación electoral con garantía clara, democracia, alternabilidad. Es decir, eso es lo que aspiramos todos los venezolanos y cualquier persona de la modernidad. O sea, una democracia que funcione, una economía que funcione y una sociedad cada vez más justa, menos desigual. Y yo diría que no es cómodo, sino que es cinismo de alguien que tiene la barriga llena, no tiene problemas de agua y electricidad, decirle a todos los demás que lo que importa es que tengamos patria. Rector, nos pregunta por acá Jesús Bracho, hace un comentario. No tendremos posibilidad aquí en Venezuela si ellos siguen teniendo el CNE. Jordan dice, pregunta, ¿existe un país que haya superado el totalitarismo con discursos pacíficos? Y el profesor Reinaldo, ¿cuán importante para la democracia es la independencia de poderes? Mira, contesto la última, que es más fácil de explicar. Sin independencia de poderes no hay democracia. O sea, la democracia se define por la alternabilidad, por el pluralismo, todos igual ante la ley, el respeto a la ley y la alternabilidad y la división de poderes. Es decir, si no hay un equilibrio de poderes, y esto se sabe desde hace 3 siglos, no hay democracia. De tal manera que en términos formales de definición, etcétera, no hay democracia en Venezuela, porque no hay independencia de poderes en la práctica. La otra pregunta, mira, eso que es lo que algunos llaman las analogías históricas, es decir, hechos parecidos, es decir, los hechos no se repiten. Cada realidad es única y cada presente es único, pero pueden ocurrir cosas parecidas, pero no hay que confundirla, porque entonces yo puedo cometer el error de decir, como pasó en tal país, en Chile, como cayó Pinochet, una dictadura, aquí va a ser igual. No, no va a funcionar. Puede ser parecido, pero no va a funcionar igual. Lo que pasó con la caída de las dictaduras del Cono Sur, militares, en cada país, no va a ser parecido. Cómo cayó la dictadura franquista, tampoco es parecido, porque esos son los casos que normalmente se utilizan, ¿no? Pero la transición democrática de España, de Chile y tal, ¿no? El comunismo también ha caído. El comunismo no es una maldición eterna, ¿no? El comunismo es un fenómeno histórico que perfectamente ha sido analizado y tiene sus características, y en la medida que se analice y se maneje bien sus características, se puede lidiar con él, y lo de hecho ha sido derrotada en muchos sentidos. Recuerden la Unión Soviética. La Unión Soviética realmente era una construcción artificial de un Estado soviético sobre diversas nacionalidades, básicamente pueblos sometidos.
porque realmente la revolución ocurre en Rusia, en San Petersburgo, que era la capital en ese momento. Y después, lógicamente, ellos someten a los países bálticos, Estonia, Lituania, etcétera, someten después de la Segunda Guerra Mundial a todo el este europeo y el centro europeo, Polonia, Rumania, Hungría, bueno, todo ese famoso bloque de la cortina de hierro, ¿no? Bueno, esa estructura terminó colapsando desde adentro. ¿Por qué? Porque era inviable. O sea, era un país que se había convertido en una potencia rival de la otra potencia, Estados Unidos, pero económicamente era inviable. Bueno, colapsó desde adentro. Cuando gente del propio Partido Comunista, el caso de Gorbachev, se dieron cuenta, no él solo, sino mucha gente se dieron cuenta que el sistema no era viable, no era posible. Entonces intentaron unas reformas llamadas la perestroika, libertad de opinión, apertura política, bueno, y se le fue el huevo de la mano. Ellos querían una transición democrática sin perder propiamente el poder, pero se le cayó de la mano, se le abrieron muchos factores y el siguiente presidente fue Yeltsin, que era alcalde comunista de San Petersburgo. Se enfrentó a Gorbachev, bueno, y fue el siguiente presidente, que por cierto fue el padrino político de Putin. Bueno, entonces colapsó la Unión Soviética. Bueno, ese es un sistema. En el caso de Camboya, por ejemplo, la brutalidad de Camboya era tan grave ya la situación de Camboya y estaba afectando a los vecinos que los propios vecinos decidieron intervenir militarmente para quitarlo. ¿Y quiénes eran los vecinos? China y Vietnam, dos países comunistas. O sea, los mismos que ayudaron a montar el sistema comunista en Camboya fueron tanto los excesos y que le estaba creando ya problemas a ellos que decidieron de mutuo acuerdo acabar con el proyecto camboyano comunista. Y de hecho hoy creo que todavía está vivo, está viviendo en China Pol Pot, el genocida. Yugoslavia se autoseparó de la Unión Soviética porque estaba bastante lejos en la época de Tito, bueno, y constituyó una república socialista con cierta apertura, o sea, sí se diferenció. China, si China no convierte su economía en una economía capitalista competitiva, no dura como sistema. Entonces, en el caso de China tenemos la novedad en que un sistema político totalitario, con un proyecto totalitario, el Partido Comunista manda en China y tiene dominada esa sociedad, pero el sistema económico que han tenido que adoptar para sobrevivir es el capitalista. Entonces, hay mucha gente, yo estoy entre ellos, que pensamos que en el corto, mediano plazo, 5, 10 años, no lo sé, pudiera ser que la nueva clase media china que ha ido surgiendo de la prosperidad económica va a exigir reformas, como está pasando en Hong Kong, que tiene una tradición democrática inglesa, ¿no? Pero ya fue anexionado de mutuo acuerdo a China. Entonces, bueno, como ven, este no es un fatalismo. Hitler cayó, Hitler pensaba que su régimen iba a durar 1000 años. Mussolini duró 20 años. Bueno, eso, la duración no la sabe nadie, pero evidentemente que esto va contra la historia. O sea, estos regímenes van contra la historia. Porque yo he comprado completa la tesis de Hegel y de tantos filósofos de que nosotros marchamos hacia los valores de la Revolución Francesa. O sea, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y el mundo del siglo XXI exige un mundo menos desigual y más fraterno si queremos sobrevivir como humanidad. Entonces yo creo mucho en las fuerzas de la historia como tendencias universales que de una u otra manera a la larga terminan imponiéndose. Ahora, hay que vencer los obstáculos. Así que no hay que perder la confianza, por lo menos en términos históricos. Eso también se llama paciencia histórica. El problema es que los seres humanos somos tan ególatras que yo quiero ver resultados hoy, aquí mismo, y que me favorezca a mí. Bueno, puede ser que muchos de nosotros por la edad de pronto no veamos un desenlace democrático en Venezuela, pero eso no significa que uno deje de creer en la posibilidad democrática. Entonces, bueno, es cuestión de ajustar un poquito nuestros lentes históricos, recuperar la confianza en que los seres humanos estamos preparados para seguir luchando por la libertad
Y realmente yo quiero pensar en un mundo futuro en donde la libertad, la democracia, mundo desigual, no igual, porque eso es muy difícil lograrlo en muchos sentidos, pero cada vez más justo, con más justicia social, menos desigual, en donde todo el mundo tenga garantizado sus derechos, donde todo el mundo tenga garantizado una vida digna, mínima, por lo menos, y lógicamente el planteamiento ya muy avanzado que viene haciendo ciertas personas, entre ellos, por ejemplo, bueno, Teilhard de Chardin, Hans Kuhn, y que lo ha asumido la propia Iglesia Católica, que el mundo fraterno, hay que cuidar la tierra común como terrícolas que somos, ¿no? Entonces, la cuestión ambiental, la libertad, la convivencia y la sociabilidad, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que tengo plena confianza que la humanidad y Venezuela, parte de esa humanidad, se va a encaminar de una u otra manera en esa dirección. Rector, nos quedan 5 minutos. Saludamos a José Vero, nos envía muchos saludos también. Y en estos 5 minutos, para hablar acerca de la participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana en los procesos democráticos y sociales. Pero esa población, cuando no está preparada o no está debidamente informada, entonces termina siendo manipulada. Y la última parte de los 5 minutos para la recomendación fílmica o literaria. Bueno, mira, la participación ciudadana es una obligación. No importa la edad, no importa el sexo, no importa las ideologías, no importa lo que tú quieras, pero basta con nuestra condición humana para convertir parte de una sociedad, para convertirnos en ciudadanos. Ahora, la ciudadanía no se declara solamente, se ejerce, y se ejerce dentro de la libertad con responsabilidades. Bueno, dentro de esa libertad con responsabilidades está la participación política. Ahora, eso va a depender de la vocación de cada quien. Hay gente que tiene vocación de militancia partidista, eso es válido. Hay gente que tiene vocación de militancia de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles o fundaciones. Bueno, lo importante es que no estemos solos. La gente tiene que acostumbrarse que en la acción cívica, en la acción ciudadana, hay que organizarse y acompañarse. Y lógicamente hay gente que se conforma con ir a votar solamente. Eso también es válido. Y hay gente que dice, no, yo no creo en el proceso electoral, nunca voto. Bueno, eso yo no lo comparto, pero también es válido. Entonces, la participación ciudadana simplemente el ejercicio pleno de nuestras responsabilidades cívicas. La paternidad y la maternidad es una responsabilidad ciudadana. Tú no puedes engendrar hijos y abandonarlos. Tú no puedes dejar a la intemperie a tu familia. Tú no puedes olvidarte de las necesidades de tus vecinos, la acción comunitaria. Es decir, lo que le duele a todo el mundo me duele a mí también. Lo que me duele a mí debería doler a todo el mundo. Pues esa necesidad mutua que tenemos los seres humanos, seres sociales y políticos, ¿no? Entonces, es eso la participación ciudadana. O sea, la manera de participar de manera organizada, acompañado en todo proceso colectivo, social o democrático que conlleve mejor bienestar, no para mí, sino para todos o para una mayoría. Bueno, muchísimas gracias, rector. Jordan dice, muchísimas gracias, maestros, pero aquí el maestro del rector, yo lo que hago es, yo llevo el cirio por delante, el incienso. Su recomendación fílmica, literaria. Muy bien. Está acá todavía. Ajá. Bueno, como ya es costumbre, y le hago propaganda, nosotros los jueves con el Cineclub Luz y Teatro Baral tenemos un cineforo que se puede acceder está en la publicidad en Instagram, y tenemos ciclos de películas. En este momento mañana vamos a analizar una película colombiana, pero que tiene financiamiento también de Venezuela y Argentina, que fue candidata al Oscar, que se llama El abrazo de la serpiente. Una película que vale la pena, tiene muchos aspectos para ser analizados, mañana la analizaremos. Eso en términos, vamos a llamarlo de cineclub. El domingo vamos a tener un cineforo con gente de un cineclub de cine, con gente de cine de Madrid, en España,
y en otras partes, y vamos a analizar la película El Gato Pardo, de Luchino Visconti, del año 1963. Bueno, ambas películas las recomiendo, vale la pena, y realmente da mucho para una discusión de tipo histórica, sociológica, antropológica, ¿no? Así que en este momento son mis dos películas que recomiendo, porque además recuerda que yo mantengo una actividad fílmica intensa. Veo películas actuales y películas de estos foros y películas que yo salgo a buscar de los últimos 100 años, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo quiero en esta ocasión recomendar un libro que creo que es totalmente pertinente para el momento que vivimos, y es La peste de Albert Camus. Y me voy a permitir hacer una cita, un destacado que hice acá. Al convertirse la peste en el deber de unos cuantos, se le llegó a ver como realmente era. Esto es cosa de todos. Leer este libro es como tal cual la vivencia que tenemos, claro, sus diferencias y los puntos en común. Rector y todas las personas que nos acompañaron esta tarde, muchísimas gracias y el próximo miércoles estaremos nuevamente en contacto. Bueno, hasta luego a todos y hasta luego, Dainú.